efectivamente es una responsabilidad del Estado Mayor de Defensa que tiene a pesar de ser un organismo moderno en la institucionalidad, que tiene una importancia clave. Es quien realiza la conjunción, el trabajo conjunto de todas las fuerzas, quien debe liderar eso, quien debe, y vamos a darle indicaciones muy precisas ya en algunos temas concretos, trabajar en lo que es la logística y el equipamiento de las fuerzas, porque muchas veces lo que pasa es que cada fuerza actúa como un ente separado, y son las Fuerzas Armadas del Estado uruguayo, por lo tanto hay parte de su logística, parte de su equipamiento que por un tema de buena gestión deben comprarse, gestionarse unidamente, ¿no? Les voy a dar un ejemplo concreto de una política que le indiqué al general Pereira. Toda la administración del combustible de las Fuerzas Armadas. Ustedes saben que es uno de los insumos más importantes, tanto para el Ejército como para la aviación y nuestra Armada Nacional, que está gestionado históricamente con independencia por parte de cada una de las fuerzas, que ha tenido sus bemoles, que ha tenido sus problemas en la gestión en diferentes momentos. Es muy costoso y es parte de los insumos donde están destinados la plata de los uruguayos para que funcionen las Fuerzas Armadas, para que puedan desarrollar su tarea en todo el territorio nacional, en la frontera, donde habitualmente trabajan en nuestro espacio aéreo y en el mar. Le he indicado al general Pereira elaborar un plan de gestión integral y eficiente del combustible en las Fuerzas Armadas. Y para eso empezamos a trabajar con la ANCAP, a partir de un diagnóstico técnico que le pedimos a la ANCAP sobre fin de año pasado. Del resultado de ese diagnóstico técnico vamos a trabajar en lo que es la adquisición, lo que es el almacenamiento, lo que es la distribución, es decir, en toda la cadena del consumo de combustible, pudiendo tener garantías totales de buena gestión, de ahorro de recursos, de buena administración de los recursos y que no haya desviación. ¿La unificación de la compra de combustible entonces para las Fuerzas Armadas? Bueno, en toda su cadena. Son combustibles muchas veces diferentes, porque hay combustible para nuestros vehículos terrestres, hay combustible de avión y también para los barcos, pero en todo aquello, todos los eslabones, que podamos trabajar teniendo un plan de gestión integral, eficiente, de conocimiento de cada litro de combustible, cómo se adquiere, dónde se deposita, cómo se administra, creo que es, primero, hace a la transparencia de la administración, hacia la buena gestión con eficiencia y eficacia, y alguna utilización de los recursos públicos. El general Pereira... ¿Hacia dónde van control centralizado en el ESMADE entonces? Con las fuerzas en un trabajo conjunto. Justamente el ESMADE lo que tiene que hacer es, por definición legal, trabajar en todos los aspectos conjuntos. Si tenemos insumos críticos, como son el combustible, que lo utilizan todas las fuerzas, bueno, seamos eficientes. En vez de administraciones independientes, veamos de qué forma gestionamos un recurso que es para todos, pero que debe administrarse con criterios de modernidad. A ver, los depósitos, es decir, tiene que haber criterios de seguridad, de custodia medioambiental, que son muy importantes. Y tenemos atrasos en los diagnósticos que ha hecho el ANCAP, ha demostrado que hay criterios que hay que cambiar, que vienen de hace muchos años atrás, que bueno, que hay buenos criterios de seguridad, de custodia del medio ambiente, de eficacia en la gestión que requieren cambios y bueno, tenemos esa voluntad de hacerlo. Hay ministerios que tienen control específico en los vehículos y el combustible que se va colocando allí. ¿Se puede controlar esto? ¿En qué vehículo se coloca el combustible y para cuánto se utiliza? Lo estamos haciendo, lo empezamos a hacer ya venía con una muy escasa control cuando nosotros asumimos, aumentamos ese control para lo que son los vehículos de la Secretaría de Estado, lo empezamos a extender a final del año pasado y este año para todos los servicios comunes del Ministerio, Sanidad, las Fuerzas Armadas, DINAS, etcétera, y continuaremos con las fuerzas. Ministro, ¿qué porcentaje del presupuesto de las Fuerzas Armadas se lleva el combustible? ¿Hay una estimación? Sí, no lo tengo de memoria, pero es importante. Es un insumo crítico de que se gasta mucho. ¿Y han tenido problemas con esto en el pasado, no? Ha habido problemas en el pasado, en diferentes momentos, y si uno ve que estas cosas generan un problema o que han podido generar, desde el punto de vista de la administración, el buen uso, sin duda. Pero también hay criterios de cuidado del medioambiental y de evitar accidentes que puedan existir en el futuro, de comprar
con buena eficacia, de no gastar más de lo que se debe. Cuando usted compra para muchos, se compra mejor. Entonces, toda la cadena de la gestión de los combustibles la vamos a trabajar para mejorarla. Por eso que le indicamos a General Pereira, le pedimos un plan de gestión integral de los combustibles. Usted recién hablaba de transparencia. ¿En qué ha quedado la investigación de Fajardo? Luego ahora el cambio de autoridad, luego de que se pasó a retiro. Todo está en la Fiscalía, es decir, ahí está en el Poder Independiente, que es la justicia, que allí transcurre la investigación. ¿La investigación interna culminó? ¿Quedó en órbita? Sí, se llegaron los procesos disciplinarios. No hubo investigación interna porque no había nada, se habían confirmado, es decir, no había falta que averiguar nada. Comprobaron los hechos, se tomaron las sanciones y estaba en Fiscalía, así que fue para allí el tema. ¿Qué pasa con la ley orgánica militar? ¿Hay cambios? ¿Hay novedades? Bueno, nosotros teníamos, como ustedes saben, iniciamos, desde el año pasado estamos insistiendo, una mesa de diálogo con la oposición. El 8 de junio pasado nosotros le entregamos un anteproyecto a la coalición de gobierno. Nos había costado mucho porque, bueno, por diferentes razones la oposición del Frente Amplio había pedido postergaciones, tuvimos 2 reuniones, pero esta semana el Frente Amplio nos informó formalmente que se retiraba del diálogo, que enviáramos el proyecto de ley al Parlamento. La verdad que nosotros tenemos otra voluntad que habíamos expresado hace casi un año atrás, de en un tema tan importante como una ley orgánica de las Fuerzas Armadas, hacer lo que no se había hecho en su momento, dialogar con todos los partidos políticos, que eso le amplía la base y le da más estabilidad en un tema tan importante. Pero yo había visto algo en redes sociales, pero hablé con los senadores, con la senadora Lazo del Frente Amplio, y me comunicó el lunes de que pedían que fuera remitida al Parlamento. ¿Por qué no? No sé, no se me dio razones, así que no voy a interpretar las razones, no se me dieron. ¿Cuándo va para el Parlamento? Bueno, próximamente. Nosotros tenemos un proyecto de diálogo para hablar justamente en momentos en que se hablaba tanto del diálogo, nos parece en cierta medida contradictorio que por un lado se reclame diálogo y un ejemplo concreto que se había abierto en junio del año pasado y que tenemos arriba de la mesa, así abruptamente se retira el diálogo. Pero digo, cada partido con legitimidad decide sus pasos a dar. Usted sabe que para dialogar se necesita por lo menos 2 partes. Nosotros tenemos esa intención, pero nos han dicho que no hay esa intención. Irá al Parlamento y allí se darán las negociaciones políticas. ¿Qué establece esta ley orgánica militar? ¿Qué cambios? Bueno, acá hay continuidad y cambio. Hay elementos que vienen de hace muchos años atrás, que es en la institucionalidad, y hay cambios con respecto a la ley orgánica pasada, en lo que hace la estructura, en lo que hace justamente, aquí estamos, al papel del Estado Mayor de la Defensa, dándole una participación mayor en todo lo que hace a la formación militar, porque hay elementos que son comunes, que son conjuntos. Independientemente de que las fuerzas sean diferentes, la formación en muchos ámbitos es una formación conjunta que después va tomando especializaciones. Propone cambios en las jerarquías de los oficiales y al mismo tiempo propone también algunos elementos que habilitan, por ejemplo, a que se considere la situación de reforma cuando hay oficiales que cometen faltas tanto penales o de otro tipo graves que impiden que continúe ostentando su condición militar. Había desaparecido de la ley que está vigente y nosotros vamos a incluirlo, porque nos parece ciertamente que tiene que existir. Ministro, le hago una pregunta que tal vez no tiene que ver con su cartera, pero hace algunos días el alcalde de Aceguá denunciaba el ingreso de la policía brasileña en operativos policiales, en este caso para reprimir a un menor de 14 años, y dijo que era insoportable y que esto ocurría permanentemente. Usted ha elogiado la tarea de las Fuerzas Armadas en las fronteras. ¿Esto le consta al Ministerio de Defensa, este tipo de episodios? ¿Hay alguna comunicación con el Ministerio del Interior y las autoridades brasileñas para coordinar? Porque dijo que esto ocurría permanentemente. Tomé noticia, públicamente usted sabe que la frontera con Brasil son 1000 kilómetros, así que obviamente que es un lugar que no es que elogiemos nosotros el trabajo de frontera, ha sido reconocido por los vecinos del lugar, porque hay una presencia del Estado que no existía en muchos lugares y por lo tanto hacemos el trabajo y ahora lo vamos a hacer un cambio en la política de frontera en el trabajo, para cambiar la misión porque ha disminuido la pandemia. Conversaciones hay todas las veces y trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, por supuesto. Ministro, estamos entrando prácticamente en Semana de Turismo, por primera vez se van a implementar cambios respecto a lo que fue la pandemia para el ingreso. ¿Se va a reforzar la cantidad de personal en frontera? ¿Se está trabajando en la planificación? Vamos a cambiar la misión en virtud de que la pandemia, por suerte,
y ya ha terminado con la emergencia sanitaria, ha ido bajando y desapareciendo, y vamos a dar, ya dimos órdenes para que tuviera una misión más vinculada a la seguridad en frontera. Y para eso va a haber un cambio en el despliegue que va a ir equilibrando lo que es los puestos de control estáticos que ustedes vieron, que tenían mucha que ver por la pandemia, para hacer controles migratorios y sanitarios, y vamos a aumentar los patrullajes móviles de diferente tipo, que van a tener un efecto más sorpresivo, justamente para poder estar en el lugar y prevenir hechos de delitos. Si usted está siempre en el mismo lugar, el que va a delinquir ya sabe dónde esté, va por otro lado. Así que va a haber a partir de la semana que viene seguramente algunos cambios. Muchas veces ustedes no estarán a la vista, porque fíjese, yo hablaba recién con sus colegas, son 1000 kilómetros de frontera con Brasil, hay muchos lugares que usted está con un pie en un país y con un pie en el otro. No puede ser que no estén a la vista de quien transcurre por una ruta nacional, pero van a estar en el lugar donde muchas veces suceden cosas. ¿Va a haber algún control especial a propósito de lo que se traiga de frontera, tanto Brasil como Argentina, justamente por la preocupación que había en los comercios fronterizos por la diferencia del cambio? Yo no puedo darle esa respuesta porque el Ministerio de Defensa no tiene una función aduanera. Tenemos facultad en lo que es el gran contrabando, como crimen organizado, pero las Fuerzas Armadas, el soldado no es quilero. Es decir, nosotros podemos contribuir, auxiliar a la aduana, pero esa pregunta concretamente es una pregunta para la dirección de aduana, si le parece. En el gobierno pasado el Partido Nacional votó hasta, por ejemplo, la unificación de patentes. ¿Piensa que se está trancando mucho de la oposición? ¿Hace falta más gestos de acuerdo, de negociación, cuando recién hablábamos de ese tema? Leonardo, tú te imaginas que yo tengo temas todos los días bien variados, pero de las patentes no es una jurisdicción. No, digo, del apoyo de la oposición al oficialismo. En el caso cuando el Partido Nacional fue oposición, apoyó al Frente Amplio, por ejemplo, en ese tema. Ahora, cuando es gobierno, el Partido Nacional... Tengo 24 horas al día destinado al Ministerio de Defensa y le garantizo que tengo temas muy variados, pero el de las patentes no está en nuestra jurisdicción.